Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 9 en punto de la noche en Buenos Aires, Argentina. Hola Lili, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Emocionada Hoy estoy. estamos así como, Estamos juntitos, juntitos, estamos juntitos. en este vivo de matrimonios de influencia, entonces tenemos que, como que estamos forzados a estar juntos, a estar unidos. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos preparándonos para los próximos 10 años de matrimonios de influencia. El próximo 6 y 7 de octubre estaremos llevando a cabo en nuestra iglesia local el encuentro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Esteban Echeverría, la iglesia del encuentro. Estaremos llevando adelante nuestro 10º congreso de matrimonios de influencia. Tenemos unos invitados maravillosos. En estos días estaremos dando todo tipo de información, costo, agenda del día. Y a partir de este viernes y en la medida que Dios lo permita, durante los viernes que tenemos por delante, vamos a estar charlando con matrimonios pastorales amigos que hemos estado juntos en las iglesias de cada uno de ellos y ellos han estado con nosotros. Y vamos a estar charlando, a ver, no sé, onda preparando el ambiente para la fiesta, para lo que serán los próximos 10 años de matrimonio de influencia. Así que muchísimas gracias a todos los que se están conectando a este vivo de esta noche en esta cuenta de matrimonios de influencia. Y hoy vamos a estar entrevistando, en unos minutitos nomás, vamos a estar charlando. El tema de hoy es: ¿vale la pena casarse? No sé, vos ¿Vale la pena? Bueno, nosotros estamos cumpliendo 40 años. 40 años de casado. 40 años, así que creo que vale la pena. ¿No te parece demasiado, Lili? Y bueno, sí, mira, si tenemos 10 años de matrimonio de influencia, 40 años. Así que hoy vamos a estar charlando con un matrimonio pastoral hermoso, amigo de la provincia de Corrientes. Son los pastores principales de la iglesia Familias de la Ciudad, que ya tienen 3 iglesias, la Casa Central, Iglesia Familia de la Ciudad en Ushuaia. ¿En Ushuaia también? En Ushuaia también. Qué bueno, así es. No sabía eso. Así que vamos a estar charlando con los pastores Mario y Alejandra Dritz. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar un par de veces trabajando y charlando y ministrando entre los matrimonios. Así que hoy vamos a estar más o menos 15, 20 minutos charlando sobre este tema, ¿no? O sea, la propuesta es, a ver, ¿vale la pena? Sí, yo creo que sí. Te pregunto. Sí, vale la pena. Vale la pena. Claro que vale la pena. Pero así son las cosas, ¿eh? Así que bueno, ahí los tenemos. ¿Cómo le va, amados amigos? Alejandra y Mario Sbris, pastores principales de Iglesia Familia de la Ciudad en Corrientes Capital. Vamos, Corrientes todavía. ¿Cómo andan? Gracias por aceptar esta invitación, ¿eh? Gracias, Pastor Daniel, Lili, muchísimas gracias. Primero por invitarnos, la verdad que estamos muy contentos de poder participar en este vivo y sé que este es un tema muy interesante para poder tratar. ¿Cómo están? Qué hermoso es poder volver a encontrarnos de manera virtual después de tanto tiempo. De tantos años, ¿no? Así es. Bueno, tantos años no. Bueno, lo que pasa es que nos agarró la pandemia y bueno, ahí están los años que no pudimos estar con ustedes. ¿Por qué no nos cuentan cómo está yendo Familias de la Ciudad en unos minutos allí en Corrientes, cómo está funcionando? Bueno, seguimos todo su trabajo en las redes, hemos visto en este tiempo un crecimiento realmente lleno de la gracia y de la bendición de Dios. Pero antes de entrar un poco en el tema que nos convoca hoy, ¿por qué no nos contás un poco, Mario, Alejandra, cómo está yendo la cosa en Familia de la Ciudad?
Bueno, pastor, la verdad que estamos muy entusiasmados en este tiempo. La iglesia está experimentando un tiempo de renuevo, de corazones que se están volviendo al Señor después de todo este tiempo de pandemia que hemos pasado, mucha necesidad de escuchar la verdad, de buscar la verdad, de encontrarse con Cristo, y creo que este es un tiempo muy propicio para que podamos seguir predicando su palabra, y vemos domingo tras domingo como el nombre de la iglesia, que es profético. Una vez vos me lo habías dicho cuando nos visitaron, el nombre justamente habla de abarcar a las familias donde el Señor nos plantó. Y vemos y podemos ver familias enteras. El otro día, vos sabés, pastor, que tuvimos lo que llamamos una jornada de bendición en el predio de la iglesia. Que ustedes conocen. Que ustedes conocen. Sí. Pudimos sacar, como decimos, afuera la iglesia y poder todas las capacidades que las diferentes hermanos de la congregación tienen, poder ponerlas al servicio de la comunidad. Y tuve la oportunidad de hablar con gente que generalmente no los conozco, que están viniendo a la iglesia, pero los veo de lejos, pero no tuve la posibilidad de poder charlar. Y un papá justamente que vino con toda la familia, los yernos, los hijos, bueno, su esposa, me decía, pastor, yo le pregunté, ¿cómo llegaron a la iglesia? Bueno, ustedes hicieron un evangelismo no hace mucho tiempo en un lugar que se llama Parque Mitre, acá en Corrientes, y bueno, y mi hija recibió, nosotros hace muchos años habíamos dejado ir a la congregación, y bueno, y producto de esta invitación empezó a venir mi hija, bueno, después vino el matrimonio, Dios le dio una palabra específica también para una situación que estaban viviendo, y hoy toda la familia con los yernos se está congregando. Vemos el cumplimiento, pastor, de esa palabra que profética que lleva por nombre la iglesia. Qué bueno. Bueno, y también que comenzamos en Resistencia hace un tiempito, justamente, bueno, a raíz de la pandemia no pudimos cruzar bastante tiempo, claro. Y los hermanos de acá, los pastores que nosotros tampoco podíamos cruzar a Corrientes. Entonces, bueno, surgió un grupo pequeño acá en nuestra casa. Nosotros a los grupos pequeños generalmente se los conoce como células, pero nosotros le decimos casas de bendición. Claro. Y bueno, y empezamos una casa de bendición en nuestra casa y nos quedó chiquita. Y bueno, nos cruzamos en de nuestra casa, nos prestaban un salón que es de vialidad. Y bueno, y ahora estamos en una casona, una casita viejita, pero linda, a unas cuadras del lugar donde nosotros vivimos, y ahí estamos llevando adelante aproximadamente hace ya 8 meses, dominicales cada 15 días, ¿sí? Nos encontramos a la mañana cada 15 días, y los martes tenemos también en la casona ese grupo pequeño al cual le llamamos Casa de Bendición. Y bueno, vemos que la obra del Señor se sigue extendiendo, que hay mucho trabajo por hacer, y también, como ustedes decían, hay una iglesia, un brazo extendido en Ushuaia. Tuvimos la oportunidad de volver a visitar la obra ahora hace poquito, en el mes de abril, y realmente hace 2 días hablábamos con los pastores de allí, y nos contaban, ¿no?, que luego de la visita que estuvimos compartiendo con los hermanos, realmente el Señor está añadiendo día a día más personas al pueblo, allí en Ushuaia. Y bueno, están en este tiempo un clima muy hostil por el tema de la nieve y el frío, pero hoy justamente se reunieron a hacer empanadas, hicieron como 100 docenas de empanadas para avanzar, para seguir creciendo, para hacer un montón de cosas, y bueno, ni la nieve los detiene, así que están con gozo, con alegría, compartiendo también, y bueno, están prendidos ahora también en este momento en el... Así que, ¿y la iglesia está en el centro de Ushuaia? ¿Cómo? La iglesia está en el centro de Ushuaia. Acá en el centro de Ushuaia, sí, bien en el centro. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos al tema.
Hoy la convocatoria sería el capítulo 1 de esta serie que vamos a estar llevando con referencia a los 10 años de Ministerio de Reino de la Iglesia del Encuentro, como es Matrimonios de Influencia. El tema es, ¿vale la pena estar casado? Yo con Mario nos dijimos algunas cosas por celular, pero entre nosotros, no la vamos a decir. Ah, qué bien. Qué pícaros. Pero que sí, pero valió la pena. Qué pícaros, ¿eh? No nos contaron nada. Pero, Tampoco. Sí, son secretos pastorales. Tenemos un problema con nuestros maridos, ¿vale? Pero aparte del título, que es el que nos ayuda a encontrarnos, ¿cómo están viendo ustedes en este tiempo? Bueno, por supuesto que la pandemia ha traído grandes problemas a todos, pero mucho más al ámbito conyugal, ¿no? Porque de repente han saltado temas que uno le echó culpa a la pandemia, pero por ahí tenían mucho más años que la pandemia, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes o cómo están viendo ustedes en este momento hoy la relación conyugal? ¿Cómo están viendo las crisis? Porque una cosa muy importante para destacar es que ustedes también han abierto y tienen abierto un ministerio de pastoral de matrimonios. ¿Y cómo están viendo ustedes en este momento? ¿O cuál es el trabajo que ustedes se dan cuenta que está complicado, que quedó trabado, que siempre se vuelve a repetir el mismo error? Ya te digo, la pandemia hizo muchas cosas, pero una de las cosas que hizo es poner en evidencia lo que no se arregló años antes, ¿no? Lo que se tiró abajo de la alfombra, podemos decir. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, mira, querido pastor, cuando ustedes estuvieron por Corrientes, sabes que pudimos organizar este encuentro de familias y de matrimonios. Hay algo que vos dejaste un material que se llama Matrimonios Trabajando. Cuidado, Matrimonios Trabajando. Yo creo que en el devenir de muchas parejas, de muchos matrimonios, quizás no tanto en los años que tengan de estar juntos, de estar unidos, creo que se va, de alguna manera, uno como que se va relajando el estándar que uno quizás tenía, por ejemplo, en lo principal que es la comunión con el Señor, el poder orar juntos, el poder compartir, ya más no sea quizás una palabra, algo que el Señor nos está hablando, que nos mantiene juntos, que nos mantiene unidos. Cuando uno no trabaja en eso, nosotros, vos sabés bien, pastores, que tenemos un sinnúmeros de, digamos, de muy buenos libros, muchos de ellos seculares, que nos hablan siempre de algunos tips, apelando a la filosofía, a la psicología, al coach, etcétera, etcétera, pero dejan una pata muy importante afuera, que es la parte espiritual, ¿no es cierto? Que es justamente el centro, el núcleo de lo que hará que un matrimonio perdure, persista, permanezca en el tiempo y cumpla el destino profético para el cual Dios unió a dos personas, a dos propósitos, para hacer un solo propósito en Cristo Jesús. Y creo que, y es lo que estamos enfrentando, vos dijiste bien, tenemos en la iglesia un equipo de matrimonios que justamente tocamos estos temas, a veces un poco duros, difíciles, y siempre la centralidad es esa, el relajamiento, el no involucrarse, el no hacer la parte que a uno le toca, el no operar en acuerdo, o por ejemplo, que pasa en muchos hombres, dejar que la esposa sea la que lleve de alguna manera adelante la espiritualidad de la casa, de los hijos, y limitarse generalmente solo a asistir un domingo, a ser un espectador, como estoy diciendo últimamente, hacer un turismo dominical, pero no más que eso. Y tarde o temprano va a afectar al matrimonio, va a afectar digamos,
la solidez de este matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy famoso que dice que el tango se baila de a dos, no con uno solo, con dos personas. Y si uno de los cónyuges no está comprometido, no está entendiendo no solo la temporalidad del matrimonio, sino lo eterno, que a lo cual Dios nos ha llamado porque es un pacto eterno, van a surgir estas cosas, y cuando nosotros no, digamos, no confrontamos en amor, por supuesto, y no hacemos una intervención para que las personas se den cuenta de esta situación, lamentablemente estaremos poniendo curitas y no podemos hacer el trabajo que ellos son los que realmente tienen que hacerlo. Entonces, pastor, creo que el desafío, y hoy nos está pasando, no solo en Corrientes, pasa en Resistencia, bueno, estuvimos en Ushuaia, las mismas situaciones ocurren en las parejas, en los matrimonios, y es justamente dar por sentado algunas cosas, no hablar temas que tenemos que hablarlo, quizás a veces guardar cosas uno, no volverse vulnerable, no bajar la guardia. Vos sabés que estamos en un tiempo de mucha crispación, de mucho nerviosismo como país, como nación, en nuestras provincias, por todo lo que está pasando en la nación. El domingo vamos a tener unas PASO. Entonces, la gente está muy nerviosa, lo notamos en la calle, generalmente está, tiene, como vos una vez dijiste, y nos quedó ese término, mecha corta, es totalmente intolerante a la frustración, cualquiera que ella sea, y si vos eso lo traspolás al matrimonio, realmente vas a tener una crisis, vas a tener una situación complicada, digamos. Así que creo que lo que estamos haciendo mucho es trabajar en eso, pero darle las herramientas, pero que esas herramientas realmente se puedan poner en práctica, porque siempre decimos una cosa, pastor, Dios no hace magia, Él hace milagros, pero magia no hace. No, claro, claro. Trabajar en eso. Claro. También nosotros tenemos una premisa, que tenemos una frase que la tenemos en nuestra oficina pastoral, que nadie puede ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Si bien nosotros podemos escuchar, podemos sugerir, podemos aconsejar, y hasta ahí llega nuestra intervención. Siempre, por supuesto, es la intervención de Dios la que puede hacer posible lo imposible, la que puede restaurar, la que puede hacer nueva todas las cosas, y creemos profundamente en esto. Pero también entendemos que es el matrimonio el que tiene que pedir ayuda y el que tiene que hacer la parte que le corresponde hacer. Como en todas las áreas de la vida, como en todas las cosas que emprendemos, uno se tiene que esforzar, uno tiene que trabajar. Bueno, en el matrimonio también hay que trabajar. No de vez en cuando, sino cada día. Corregir lo eficiente, corregir lo que no está bien, corregir lo que por ahí damos por sentado, como Mario decía. Y hablar es fundamental, hablar, la comunicación, no guardarse nada, decirse las cosas. Por ahí uno, pasados los años, en el caso de ustedes, que tienen muchos años juntos, bueno, nosotros más o menos le andamos pisando los talones, estamos cerca, pero un poquito nomás. La confianza crece tanto que uno con solo mirarse ya sabe lo que quiere decir. Y a veces queda en eso, pero después no se dice. Y eso por ahí va aumentando, digamos, ese nivel de decir, bueno, yo sabe lo que pienso. Y muchas veces por ahí uno no lo expresa, y cuando reprocha, dice, pero si vos sabés lo que yo pienso, ¿para qué querés que te diga? Pero es fundamental, parece tan tonto, digamos, pero es tan importante poder hablar, poder decirse las cosas, poder siempre estar trabajando y poder pedirle a Dios que nos ayude, porque no hay matrimonio perfecto, pero lo perfecto es Dios, pero en Él todas las cosas pueden seguir avanzando, en Él pueden seguir mejorando, y siempre el pastor dice algo, ¿no? Que Cristo no vino a mejorarnos la vida, Él no vino a mejorar nuestro matrimonio, Él vino a transformarnos, pero es de nosotros, que nosotros, o sea, personalmente, pero en la pareja, permitamos que esa transformación sea posible, porque a veces uno tiene el pensamiento mágico, bueno, Dios lo hace todo. Sí, claro, Él lo puede hacer todo, pero ¿y lo que nos toca a nosotros?
Claro, Entonces, nos eligió a nosotros para hacerlo. exactamente. Sí. Qué interesante esto que decís, Alejandra, porque también pone en cierta manera un poco en evidencia la falta de capacidad de enfrentar la realidad. Es más fácil pelear, es más fácil discutir, es más fácil enojarse, es más fácil cortar los lazos de unión que ponerse a trabajar en el tema que verdaderamente se necesita resolver, ¿no? Como siempre decimos. O sea, discutir, vamos a discutir toda la vida. El tema es que entendamos que discutimos para resolver problemas y no para destruirnos, ¿no? Que es uno de los puntos tan complicados que hoy compartimos como sociedad y también como cristianos, ¿no? Esto de que decías vos muy bien recién, claro, sí, Dios hace todo el trabajo, pero nos ha elegido a nosotros para poner en marcha ese trabajo, porque... Y nos cuesta tanto el diálogo, ¿no? Como que en estos años se ha perdido tanto el diálogo, o sea, nos da miedo dialogar, nos da miedo sentarnos y mirarnos a la cara y decir, bueno, ¿vamos a resolver esto o no? O lo dejamos guardado para siempre. Esas cosas creo que hoy está tremendo la falta de diálogo en el matrimonio. No, porque a veces genera miedo la respuesta, ¿no? Claro. Por eso, como decía Alejandro recién, si vos ya sabés lo que pienso o vos ya sabés lo que te voy a decir, es que no se trata de saberlo, sino que se trata de ponerlo en la mesa para enfrentarlo y para resolverlo, ¿no? Pero como a veces uno no tiene en cuenta que, como tantas veces hemos hablado, o sea, el matrimonio no es un invento nuestro, no es una creación humana, es un invento de Dios y tiene solución. Y todos los conflictos tienen soluciones y todos los problemas tienen soluciones. Lo que pasa es que yo tengo que agarrar el pedazo que me toca, hacerme cargo, y como decían recién ustedes, ¿no? O sea, claro que vale la pena casarse, pero vale la pena casarse y tratarlo en el estilo y con las herramientas que Dios tiene preparadas para que lo hagamos, ¿no? Así es. Por eso es tan importante esto, porque de la manera que nosotros resolvamos la cuestión, es como nuestros hijos heredarán el valor del matrimonio, el valor de la vida conyugal, el valor de la vida de casados, ¿no? Bueno, nosotros ya tenemos hijos casados, tenemos nietos, pero qué importante es esto, ¿no? Esto que hemos hablado tantas veces, de que somos transferibles y toda nuestra relación conyugal, cuando no está bendecida, y como decíamos antes, no estamos hablando de un matrimonio perfecto para decir vale la pena estar casado. Estamos hablando de un matrimonio honesto, íntegro, que a la hora de la discusión aprendió que lo que Dios quiere es que se resuelva el problema, claro. Pero como cuesta entender que también el otro tiene su carácter, ¿no? Exacto. Porque además que te casaste con Alejandra, Mario, te casaste con un carácter también, ¿no? Con una manera de ser, ¿no? Con una manera de pensar. Sí. Sí, así es, pastor, sí. Y a veces nosotros por ahí damos por entendido algunas cosas y lo asimilamos de esta manera, pero como vos bien decías, cuesta entender esto. Siempre escuchamos, es que ella no me entiende, la famosa. Claro. No me entiende. Entonces, claro, entonces, si no te entiende verdaderamente es porque vos no te estás dando a explicar correctamente o no estás volviéndote vulnerable, bajando la guardia, contando cuáles son tus necesidades, qué es lo que vos estás esperando, pero como en toda relación siempre tiene que haber un ida y vuelta. Yo siempre digo que el matrimonio no es para satisfacer la necesidad de uno, sino que es para donarse. El matrimonio es una donación. Yo me dono a mi esposa. Así es. Mi esposa se está donando a mi vida, porque son dos
completamente distintos, diferentes caracteres, maneras de pensar, familias diferentes, trasfondos, historias, culturas, pero que en Cristo están comenzando una historia nueva, fusionándose uno solo, donde el centro de este matrimonio, de esta pareja, de los cónyuges, necesita y tiene que ser Cristo. Siempre el Señor Jesucristo en medio, reinando, gobernando. Amén. Ahora, vos sabés, pastor, que generalmente cuando tratamos estos temas en la consultoría pastoral, con el equipo de matrimonios, etcétera, nos damos cuenta que, y que a veces que esto es un poco complicado tocarlo, porque viste que el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y en el matrimonio, la cruz también está presente, porque vos sabés que la cruz literalmente representa muerte, pero una muerte a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra jactancia, a nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que todavía coexiste con la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Ahora, ¿a quién nosotros debemos de comer, digamos, en esta naturaleza? Es la que va más a predominar, a visualizarse, a verse. Si yo alimento mis complejos, mis dudas, mis celos, mis enojos, mis reproches, de alguna manera, problemas no resueltos, los conflictos que no resolví por esto, por lo otro, que se resuelven en la cruz, yendo a la cruz, permitiendo que Cristo opere esa muerte al yo, al egoísmo. Lamentablemente la naturaleza pecaminosa siempre va a surgir y evidentemente, y esto lo vemos, si predomina en el matrimonio, lo va erosionando, va de alguna manera demoliendo las bases, los cimientos, porque como decíamos hoy, pastor, por años también nosotros atacamos el síntoma, quizás colocando una gasa sobre una herida, y vos sabés que cuando vos colocás la gasa no detiene el sangrado, la gasa hace que la sangre siga fluyendo, lo único que la tapa. Pero si no hacemos un torniquete, si no vamos a lo profundo, si realmente no limpiamos la herida del resentimiento, de la amargura, de las situaciones que no he resuelto, quizás en mi pasado, con mis padres, con personas particulares, etcétera, etcétera, o si traigo al matrimonio otras situaciones que viví antes, claro, yo siempre voy a estar comparando a mi esposa o a mi esposo, voy a estar comparándolo, voy a estar señalándolo, voy a estar denostándolo, quizás menoscabando, menospreciando, que es muchas veces lo que sucede. ¿Vos sabés cuántas parejas no llegan a la violencia física, pero la violencia verbal, psicológica, emocional, aún inclusive también económica, está realmente provocando crisis gravísimas? Pero como yo te digo, si atacamos el síntoma, siempre vamos a estar dando yo siempre digo, una vallaspirina para un cáncer. Claro. Sí te va a sacar el dolor de la cabeza, claro, pero no te va a tocar el cáncer. O sea, te va a sentir cabeza, claro, pero la infección, claro, va a seguir expandiéndose como una metástasis. Entonces, claro, siempre decimos a las parejas, la cruz tiene que estar en el matrimonio. Por eso, viste que el apóstol Pablo decía, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ira, gritería, maledicencia, palabras deshonestas, todo tiene que ver, celos, envidias, detracciones, después sigue diciendo lujuria, lascivia, y no queda otra. A veces nosotros queremos de alguna manera tratar de endulzar, viste, pero siempre nos damos cuenta que a los 3 meses tenemos que volver a poner la curita, la gasita, tenerlos entre algodones. Pero porque no se fue también a lo profundo, ¿no? Exactamente. Vos sabés, pastor Daniel, que hace poquito estuvo un amigo tuyo y de Lili también, que ustedes lo conocen muy bien. Estuvo el querido pastor Carlos Braida, por la congregación, estuvo haciendo
una gira acá por Chaco, por Corrientes, y bueno, y tuvimos la oportunidad de poder tenerlo en la iglesia, y él estuvo hablando de estos temas. De hecho, él escribió un libro que se llama En lo profundo, cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan. Y vos sabés que, pastor, ¿cuántas veces hemos pasado horas, días, en sanidad interior, perdonarlo, perdonarla, esto, lo otro, o en liberación, etcétera? O aún en gente que nos ha dicho, pastor, óreme espíritu de división, yo tengo un espíritu, o espíritu de esto. O sea, la misma gente te decía qué espíritu tenía. Y vos tenías como un bombero reprender el espíritu. Claro. Siempre, viste, atacando el síntoma, atacando la punta del iceberg, pero nunca yendo a lo profundo. Claro, ir a lo profundo duele, claro, porque ahí, como hablábamos al principio, descubro que Dios me está llamando a que yo tengo que hacer mi parte y no indilgarle a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa, la responsabilidad que no es de ella, que es mía. Y cuando, o por ejemplo en la iglesia, o a los pastores, o a los no, es que no me ayudaron, es que no me escucharon. Lo escuchamos 1000 veces, lo ayudamos 35.000 veces, pero claro, es más fácil buscar, tener un pensamiento de víctima, buscar culpables, responsables de qué me llevó a esto, cuando el único responsable somos nosotros mismos. Así es. Claro, eso duele, pastor, eso duele porque nos cuesta reconocer, que primeramente necesitamos ayuda y nos cuesta reconocer que tenemos que morir. Eso nos cuesta a todos. Pero ¿por qué? Porque nadie quiere morir. Pero cuando yo entiendo eso, empiezo a ver a mi esposa desde la cruz. Y no veo a una persona con fallas de carácter, con insuficiencias, con problemas no resueltos personales, sino que empiezo a verla como Cristo la está viendo. Y viste, Pastor Daniel y Liliana, que el apóstol Pablo dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, yo empiezo a ver a mi esposa, y el apóstol Pablo dice, yo hablo acerca de la relación de Cristo con la iglesia, pero él hace una analogía del pacto de Cristo con la iglesia, del pacto matrimonial. Y él habla de entrega y él habla de amor. Y amor no es enamoramiento, amor es darse, no exigencia, sino darse. Amar a mi esposo como Cristo me amó a mí, y de esa manera yo puedo prodigar ese amor. Ahora, y con esto quiero cerrar, pastor, si yo no me veo amado, no voy a poder amar a nadie. Y ese es el problema que tenemos con muchas personas. Al no verse amadas por situaciones, por problemas, por dramas, por desencuentros, por situaciones que vivieron en sus vidas, por rechazo, por abandono, por una falta de orfandad, etcétera, etcétera. Al no verme amado, yo siempre voy a buscar en esa carencia de amor que otros me amen, o exigir el amor que yo no estoy viendo que mi Padre Celestial en Cristo Jesús me prodiga, me da, y que es un amor que no pide nada a cambio, porque es un amor que se ha dado. Ahora, cuando yo me veo amado en Él, puedo amar a mi esposa. Claro. No le exijo nada, y no pido que ella cambie, porque yo empecé a dar el primer paso. Es decir, yo empecé a entender la cruz, y empecé a entender que puedo ver a mi esposa como Cristo la está viendo. Es tan importante y tan interesante esto que estás hablando y que estamos compartiendo, porque ahí es donde uno se da cuenta que tampoco el amor es un invento de uno, sino que es algo que Dios nos ha dado, es un invento de Dios, no es un sentimiento, no es una emoción, es un estado real de vida. Yo no amo porque siento amar, yo amo porque Dios me ama y aprendí a amar. Por eso la intimidad que uno tiene en la vida conyugal es el resultado de la intimidad que uno tiene con el Señor. O sea, somos la consecuencia de lo que somos con Él. Es imposible estar en crisis en la vida conyugal y tener una buena relación con el Señor. Eso no existe.
aunque más de una vez lo hemos fabricado en la vida y muchos lo continúan fabricando, pero eso no es real, no es cierto, porque no somos nuestros, o sea, no nos pertenecemos, somos del Señor en nosotros. Por eso no tan solo vale la pena ser cónyuges y estar casados y formar una vida, sino que vale la pena además pagar el precio que Dios tiene, porque ese precio que Dios tiene para la vida conyugal y para muchos que a lo mejor nos están viendo y escuchando ahora y que están pasando crisis y alguna historia, lo que Dios está buscando es generar capacidades, no magia, sino capacidades de enfrentar para resolver conflictos. Por eso es extremadamente interesante poder dejar bien en claro esta realidad, porque además vivimos en un sistema donde ideológicamente le ha cambiado toda la estructura conyugal a la vida en pareja, a la vida matrimonial, donde hoy lo que se promueve o lo que tiene más valor es la identidad de cada uno, o sea, la identidad en el sentido de independencia. Bueno, vos sos vos, claro. Yo soy yo fui toda la vida así, vos fuiste toda la vida así, y justamente el valor que nosotros queremos rescatar es esto, es que es Jesús en nosotros continúa siendo la única esperanza de gloria. Además, si coincidimos en que la vida conyugal, el matrimonio, no es un invento humano, es un invento de Dios, cuando Jesús vuelva a instalar su reino en la tierra, que es por el cual nosotros nos estamos preparando para gobernar con Él, el matrimonio forma parte de este reinado en la tierra con Jesús, del cual también tendremos que dar cuenta, porque Lili no es mía, Alejandra no es tuya, y viceversa. Lo más importante que nosotros vivimos y disfrutamos es este hecho tan práctico que pusiste, Mario, de que la cruz está y debe estar en el matrimonio. Es tan fuerte la relación conyugal que, como bien charlábamos, Pablo explica la relación de Jesús con la iglesia desde la perspectiva conyugal, ¿no? Es tremendo, o sea, es como que no hay otro camino. Por eso qué importante es entender que hemos sido llamados para estar toda la vida. Como siempre decimos, nosotros cumplimos dentro de poquito 40 años de casados. Si vos me decís cuándo se fueron los 40 años, no sé, pero se fueron. Pero vinieron otros. ¿Y no somos los mismos? Y no somos los mismos, definitivamente. No somos los mismos, pero somos una versión mucho mejor y totalmente mejorada desde hace 40 años. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Hemos aprendido de los errores y hemos aprendido a no repetir los mismos errores. Por eso, qué importante que es la cruz en el matrimonio, ¿no? Bueno, pueden hablar las mujeres también, ¿no, pastor? Acá sí, ¿no? Ellos pusieron la primera y podemos hablar, ¿no? Sí, pueden hablar. Sí, totalmente. O sea, siempre decimos, ¿no?, que, como vos decías, pastor, es un invento de Dios. Nosotros le decimos que Dios no comete errores, ¿sí? Que el matrimonio es la mejor idea de Dios. La mejor idea que a veces puede ocurrir fue justamente pensar en un hombre y en una mujer de acuerdo al diseño de Él, a lo que Él estableció. Y por eso también de repente muchas familias, muchos matrimonios, en el devenir de la convivencia, de la vida, presentan situaciones difíciles y, como decía Mario recién, si corren a Cristo del medio, se hace todo se hace todo más difícil. No significa que vamos a tener matrimonios perfectos, que nunca nos vamos a pelear o que no vamos a discutir. Esa es la palabra adecuada, porque obviamente uno discute, tiene diferentes maneras de pensar, por todo lo que él mencionó anteriormente, provenimos de familias
distintas, de costumbres distintas, aunque seamos del mismo país, tenemos costumbres distintas, bueno, Claro. pero cuando en el Señor tomamos la decisión de caminar juntos, bueno, ahí comienza nuestra historia nueva, con esta familia que se formó y con el Señor. Así es. Y obviamente se ensamblan muchas cosas, ¿sí? Se fusionan las costumbres de él, las mías, y bueno, y nacen nuevas costumbres, ¿sí? Y bueno, y es linda la experiencia, y claro que sí, claro que vale la pena estar casado, claro que vale la pena pensar diferente, claro que vale la pena pasar por situaciones difíciles, claro que vale la pena. Y para esos matrimonios que están seguramente compartiendo este vivo, les animamos y le decimos, claro que vale la pena creer que el matrimonio es la mejor idea de Dios y que sin él nada es posible. Y si tal vez estás atravesando una situación difícil, si tal vez estás atravesando algo que vos crees que ya no tiene vuelta atrás, que ya no tiene remedio, como dicen los chicos, que ya no tiene solución, queremos nosotros cuatro decirles que en Cristo todo tiene una salida. Así es. En Cristo todo tiene una solución. Que verdaderamente en Cristo, que Cristo interviniendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en la vida de tus hijos, vas a poder ver cómo Dios obra en el tiempo justo, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo de Él. Así que te animamos a que puedas creer de que Dios pensó en tu matrimonio, que Él no se equivocó. Tal vez lo estás atravesando. Dios, y a que pida ayuda, pedí ayuda. Si estás en medio de la noche oscura, pedí ayuda, y que por supuesto hay gente preparada, como Mario, como Alejandra, como nosotros y como vosotros, otros tantos, para traer esa cruz central que termina sanando y restaurando el pacto conyugal. Amados Mario y Alejandra, qué lindo haberlos encontrado. Ha sido un placer. Gracias por haber aceptado este desafío que nos lleva a ir preparando o precalentando un poco el próximo Congreso de Matrimonios en Buenos Aires, el número 10. Así que ustedes saben que los amamos entrañablemente, a ustedes, a su hermosa familia, a esa iglesia maravillosa. Si ustedes supieran la radio que tiene el pastor Mario y Alejandra, yo que fui un tipo de radio por muchos años, recontra envidiable, iría una noche, no, mentira. Pero los amamos entrañablemente y, como siempre, un abrazo enorme a ese equipo de trabajo que tienen, que es maravilloso, hermoso, y encima cocinan bien. Qué rico, ¿te acordás de los chipá que comimos? Ay, Dios mío, calentito y todo. Ayúdanos y perdónanos. Y los mates de ustedes. Así que, Pastor, un gran abrazo. Igualmente. Y muchísimas gracias. Igualmente, yo, para finalizar, Pastor, bueno, primero hay varios de la congregación, varios hermanos que están conectados también, pero yo quería agradecerles a los dos, también en nombre de Alejandra, porque en un momento, no sé si vos te acordás, cuando en un congreso de Argentina Oramos por Vos, realmente en un momento un poco duro, por situaciones eclesiásticas, etcétera, no matrimoniales, pero sí eclesiásticas, tuviste ese corazón tan grande que el Señor te ha dado pastoral, de poder escucharnos, de poder ministrarnos, y de poder orar y llorar juntos, porque fue ahí en el Hotel Provincial, fue hermoso que nos quedamos hasta tarde, y la verdad que 2:30 de la mañana. Sí, exactamente. Así y yo es. siempre digo eso, yo no tengo la oportunidad de conocer, conozco muchos pastores, pero con ese corazón, esa entrega genuino, de decir, acá estamos, de darnos una palabra de consuelo, de aliento, de ánimo. Así que ustedes también son artífices de todo lo que con la ayuda del Señor hemos podido alcanzar, lo hemos podido lograr.
porque han sido de tremendo consuelo y tremenda bendición. Así que los agradecidos somos nosotros, pastores Daniel y Liliana. Bueno, amigo. Gracias a Dios por sus vidas, por sus familias, los hijos y nueras que tienen, los nietos. Gracias. Que el Señor les dio, y qué alegría compartir con ustedes este tiempo, esta etapa en sus vidas que sé que es inolvidable, que es hermoso. Así que anhelamos también nosotros ese tiempo, sé que en el tiempo justo va a llegar. No somos abuelos todavía. ¿no? Ya le falta poco. A ver. Bueno, amados. Beso muy grande, los Un beso amamos. muy grande. Están en nuestro corazón. Y como le dijimos antes, un abrazo enorme a esa hermosa y amada iglesia de la ciudad en Corrientes Capital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en capítulo 1 de Vale la Pena Estar Casados. Así que gracias, beso enorme y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Gracias, chao, chao. Nos vemos, amados. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.